Nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero no huimos del malo de manual. No escapamos del narcisista que presume o del controlador que alza la voz. De ellos sabemos defendernos. Son enemigos previsibles. De quien muchas mujeres huyen, y jamás lo admitirán, es del hombre que desarma sin gritar, del que mira con calma, escucha de verdad y no entra en juegos, el hombre emocionalmente inteligente. ¿Por qué asusta? Porque quien entiende sus propias emociones también entiende las tuyas, y cuando alguien ve con nitidez lo que sientes, te quedas sin disfraces, sin excusas, sin control. Eso inquieta al ego, activa alarmas primitivas y te empuja a retroceder aunque racionalmente digas que deseas un hombre bueno, sensible y presente. Hoy voy a abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. El miedo oculto de las mujeres a los hombres emocionalmente inteligentes y cómo Collier lo explicó con brutal honestidad. No, esto no es una conspiración ni un capricho. No te levantas pensando voy a rechazar al hombre ideal, del mismo modo que no decides consciente y voluntariamente sabotear tu paz. Es un reflejo inconsciente, un patrón que flota bajo la superficie y dirige decisiones sin pedir permiso. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a desmontar el mito de que tu sensibilidad te hace débil. Vas a entender el mecanismo exacto que activa la huida y te daré la fórmula para sostener tu inteligencia emocional sin disparar ese miedo primitivo. La verdad incómoda es esta. Cuando aparece un hombre auténtico, empático, con presencia emocional, no el que dramatiza, sino el que se conoce y se regula, algo se enciende por dentro como una alarma silenciosa. No es peligro físico, es peligro emocional. Si me quedo aquí, me veré de verdad. Y vernos de verdad duele cuando llevamos años perfeccionando una máscara. Lo paradójico es que las mujeres que más se quejan del tóxico suelen huir del hombre emocionalmente disponible. No porque despreciemos la bondad, sino porque la intimidad genuina exige derribar nuestros propios muros, y esos muros nos han protegido durante mucho tiempo. Para ilustrarlo, te cuento algo que viví de cerca. Mi amiga Lucía, psicóloga, brillante, feminista, lectora incansable sobre relaciones sanas, llevaba meses repitiendo, mi ex era un manipulador, solo se escuchaba a sí mismo, esta vez quiero a alguien que me vea, me acompañe y esté presente. Y entonces conoció a Iván, escuchaba sin juzgar, sostenía silencios con una paz envidiable, se abría sin convertir la vulnerabilidad en espectáculo, mostraba límites y ternura al mismo tiempo. Exactamente lo que ella decía querer. ¿Qué pasó 3 meses después? Lo dejó. Es demasiado intenso, me dijo. Intenso. Esa fue su palabra para describir a un hombre que estaba disponible sin invadir, que se mostraba sin exigir. Lucía no comprendía que su cerebro emocional la había empujado a huir no por desamor, sino por miedo al espejo. Con Iván no había dónde esconderse. Él, con su sensibilidad, desarmaba las coartadas. No me escucha, no se abre, no me respeta. Todas caían. Y frente al espejo, cuando ves tus heridas y contradicciones sin filtro, lo más fácil es huir antes que sanar. Aquí entra Jung con una claridad que atraviesa el tiempo. Él habló del inconsciente colectivo y de los arquetipos, moldes simbólicos que heredamos cultural y biológicamente. En la psique femenina hay una figura llamada ánimos, la imagen interna de lo masculino. Ese molde no nace de la nada, se forma en la infancia mirando a los hombres cercanos, absorbiendo silencios, gestos, frases, ausencias. Imagina a una niña que observa a su padre regresar agotado del trabajo. Si está frustrado, se encierra. Si está triste, aprieta la mandíbula y dice estoy bien. Si tiene miedo, endurece los hombros y sigue. Nadie le explica nada, pero ella aprende, un hombre fuerte no muestra. La vulnerabilidad se convierte en señal de riesgo, no de humanidad. 20 años más tarde, cuando un hombre se emociona viendo una película y se le humedecen los ojos, su mente consciente quizá piense que bello que sienta, pero el inconsciente enciende una luz roja. Esto no cuadra con el molde. Esa programación no desaparece porque la sociedad sea moderna. Opera como software antiguo ejecutándose en un sistema nuevo. A veces no hace sentido, pero sigue influyendo. Durante milenios, la supervivencia exigía a hombres con fortaleza física y emocional que protegieran frente a amenazas reales. Un hombre vulnerable podía significar peligro. Esa lógica evolutiva, aunque hoy resulte obsoleta en muchos contextos, dejó huellas. Por eso,
Cuando un hombre se abre demasiado pronto, la sensibilidad puede malinterpretarse como debilidad, no como coraje. Y aquí está la contradicción. Muchas mujeres, en el plano racional, saben que un hombre sensible es una gran pareja, estable, confiable, presente, pero su inconsciente corre con un algoritmo distinto. No es desprecio, es un mecanismo de defensa. En el caso de Lucía, su explicación fue no hay chispa y es intenso. Son narrativas de superficie. Debajo, lo que operaba era su ánimos herido, una imagen interna de lo masculino que excluía la apertura emocional como rasgo de fuerza. John añadía otro arquetipo clave, la sombra. La sombra es todo lo que negamos de nosotras mismas: miedo al abandono, rabia, envidia, sensación de insuficiencia. Un hombre emocionalmente inteligente, al ver con suavidad, refleja esa sombra. No la ataca, la ilumina. Y esa luz puede sentirse insoportable si no estás lista para mirar. Con un narcisista la escena es otra. Él proyecta, no ve, exige, no acompaña. Por eso, paradójicamente, resulta más cómodo. No te confronta contigo. Fíjate en un detalle sutil. Cuando un hombre consciente pregunta ¿estás bien?, siento que hay algo debajo de tus palabras. No está invadiendo, está mostrando presencia. Pero el inconsciente puede leerlo como están entrando a mi fortaleza. No es miedo a él, sino al nivel de intimidad que representa. Y cuando la intimidad toca la sombra, el impulso es protegerse, distancia, silencio, evasivas. Desde afuera parece incoherente. Desde adentro es autopreservación emocional. Aquí aparece la trampa más cruel para el hombre emocionalmente maduro. Cree que escuchar, empatizar y sostener será siempre percibido como valor. Debería. Pero si lo ejerce sin estrategia, su sensibilidad puede activar los mecanismos de defensa de la otra persona. No porque él esté mal, sino porque toca fibras que ella no domina. Entonces él interpreta el retiro de ella como no soy suficiente y entra en sobreesfuerzo. Más mensajes, más disponibilidad, más explicación, más análisis. Y cuanto más empuja, más invade y más corre ella. No es personal, es el espejo puesto demasiado cerca y demasiado rápido. ¿Significa esto que debe apagar su sensibilidad? No. Reprimirla lo convertiría en una versión hueca de sí mismo. La clave es aprender la gestión del espejo, mostrar presencia, pero regular la profundidad, ofrecer escucha, pero no forzar revelaciones, sostener sin invadir. Es como bailar con el fuego, te acercas lo suficiente para calentar, no tanto como para quemar. La pregunta no es qué digo para que no se asuste, sino cómo sostengo mi centro para que mi presencia no dependa de su reacción. Cuando tu calma no es un truco sino una práctica, dejas de demandar apertura inmediata y te vuelves invitación, no presión. Ejemplo práctico. En lugar de te noto mal, dime qué te pasa. Puedes optar por si en algún momento quieres hablar, estoy aquí. La primera frase obliga, la segunda habilita. En lugar de exponer de golpe tus vulnerabilidades esperando reconocimiento, compartes en dosis y desde la autorregulación. Hoy me siento removida, ya me estoy ocupando de mí. Comunicas humanidad sin descargar peso en el otro. Y cuando recibes ambivalencia, no pides validación, pones límites y criterio. Si ella dice no sé lo que siento, una respuesta desde fuerza tranquila sería podemos conversar cuando tengas claridad. Mientras tanto, yo sigo con mi vida. No hay castigo ni drama. Hay respeto por ambos. Otro error frecuente es convertirse en terapeuta, escuchar infinitamente, ofrecer diagnósticos, intentar sanarla. Eso mata la atracción. La pareja no es consultorio, es encuentro. Puedes sostener su emoción, pero no absorberla. Puedes comprender su historia, pero no rescatarla de sí misma. La contención sin liderazgo se vuelve blanda. El liderazgo sin contención se vuelve rígido. Lo magnético es el equilibrio, corazón abierto y columna firme. John lo diría así: quien no es dueño de sí, es presa de sus afectos. La mujer puede respetar al hombre que llora, se siente atraída por el que, además, gobierna su propio mar. Si eres un libro abierto desde el primer minuto, quizá inspires confianza, pero no necesariamente deseo. La atracción necesita misterio, no la manipulación del silencio, sino la dignidad de no exponerte por necesidad. Entregar pistas, no autobiografías.
Compartir procesos, no pedir salvación. Dejar espacio para que la otra persona avance por voluntad, no porque la arrastres. Ahí tu inteligencia emocional se transforma en magnetismo sereno. Hablemos del cómo, del timing adecuado. Abrirte demasiado pronto suele ser interpretado como demanda de intimidad acelerada. Abrirte jamás, como frialdad. La sabiduría está en la dosis. Vulnerable sí, desbordada no, honesta sí, exhibicionista no. Piensa en 3 capas: superficie, datos cotidianos; media, emociones presentes; profunda, heridas nucleares. En un inicio, habita entre superficie y media. Verdad suficiente para que te sientan humano, contención suficiente para que te perciban estable. La capa profunda se comparte cuando exista confianza recíproca, no como estrategia para conectar rápido. Tu lenguaje importa. Cambia necesito que me digas que somos por me importa cómo nos estamos relacionando. Yo busco algo consciente y recíproco. Si no estamos en la misma página, lo respeto y sigo mi camino. Cambia me siento mal cuando te alejas por valor o la coherencia. Si necesitas espacio, perfecto, pero no voy a construir algo donde el ritmo sea confuso. Son frases que combinan apertura y dirección. No imploras, declaras. No presionas, enmarcas. Otro pilar es el límite. El buen hombre sin límites se vuelve utilizable. El hombre con límites se vuelve legible. Si ella desaparece días y regresa como si nada, tu respuesta no es sermón ni rabieta, es estándar. Me muevo mejor con consistencia. Si te interesa, genial, hagámoslo fácil. Si no, todo bien. El límite no castiga, selecciona. Y la selección es un rasgo de valor. Un hombre que se elige transmite seguridad. La seguridad calma el sistema nervioso y, con el tiempo, desactiva miedos. Cuida también el contexto. No todo espacio es apto para conversaciones profundas. Elige entornos que no saturen, caminatas, cafés tranquilos, actividades que regulen el cuerpo; moverse facilita procesar. Aprende a leer señales somáticas: respiración entrecortada, mirada huidiza, rigidez en hombros. Si notas saturación, reduce intensidad. Dejémoslo aquí por hoy. Quiero que esto sea liviano para ambos. No abandonas el tema, marcas un ritmo sostenible. Y recuerda, no todo rechazo es trauma ajeno. A veces es simple no compatibilidad. La inteligencia emocional también sirve para aceptar sin dramatizar. Tu tarea no es convencer, es ofrecerte con verdad. Quien esté lista, se quedará. Quien no, liberará espacio. Ahora, lo más sutil, sostén tu propósito independiente de la relación. Un hombre que vive orbitando lo que la otra persona siente pierde gravitación. La dirección propia es afrodisíaca porque comunica que tu vida tiene centro. No necesitas que nadie te complete. Compartes camino desde plenitud relativa. Propósito no es agenda apretada. Es coherencia entre lo que dices y haces a lo largo del tiempo. Ese hilo conductor convierte tu sensibilidad en fuerza madura. ¿Cómo pasamos de me asusta a lo admiro y lo deseo? Con 2 llaves: equilibrio y misterio. Equilibrio es sentir sin actuar impulsivamente, hablar sin invadir, escuchar sin absorber, acompañar sin rescatar. Misterio es dejar que tu profundidad se descubra por capas, no por descargas. Cuando una mujer percibe que puedes contener tu mundo interno, que no la usas como vertedero emocional ni como terapeuta, que no te desregularás si se demora en responder, entonces algo cambia. Su sistema deja de leerte como amenaza y empieza a leerte como sostén. Evita el rol de salvador. No prometas curar heridas que no te corresponden. Más bien, ofrece un marco. En mi vida hay honestidad, cuidado y límites. Si te sirve, aquí estoy. Si ella trae incertidumbre crónica, no compites contra el caos, lo nombras. Entiendo que estás en proceso, mi ritmo es otro. La quietud férrea no es indiferencia, es ancla. Y el ancla, paradoja hermosa, permite que la otra persona se arriesgue a sentir porque sabe que no será arrastrada ni devorada. Practica la ternura firme: gesto, mirada, pausa, palabras que cuidan y límites que clarifican. Ejemplo: ella dice siento que no te importo. Respuestas posibles. A. Súplicas y autoexplicación infinita. Baja tu valor. B. Corte frío. Hiere y desconecta. C.
ternura firme, me importas. Por eso quiero que esta conversación nos haga bien. No voy a convencerte de mi valor, voy a vivirlo. Si quieres verlo, quédate. Si no, te deseo lo mejor. La opción se no humilla ni se humilla. Ese equilibrio enciende respeto. Y del respeto nace un tipo de atracción más estable que cualquier chispa fugaz. Practica también el desacople, sentir interés sin hipotecar tu centro. Puedes desear, al mismo tiempo, aceptar un no sin destruirte. Esa energía se siente. La otra persona percibe que tu mundo no colapsa por su vaivén. Y cuando no eres presa de la ansiedad por agravar, tu presencia adquiere densidad. Ya no pides lugar, lo ocupas con sencillez. Eso es carisma sereno. Finalmente, cuida la calidad de tu silencio. No es lo mismo callar por miedo que callar por sabiduría. El silencio sabio escucha de verdad, deja que la emoción baje, elige el momento para nombrar. Una frase a destiempo hiere, la misma frase en el momento justo sana. Tu inteligencia emocional no es solo que dices, es cuándo, cuánto y cómo. Todo lo que has escuchado hoy es incómodo, pero liberador. Si alguna vez te alejaste de un hombre emocionalmente inteligente, o si siendo ese hombre fuiste rechazado, ahora puedes mirar más profundo. No era falta de valor, era exceso de espejo. Y la sombra, cuando no estamos listas, asusta. John dejó una brújula. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Despertar no es contar toda tu historia en la primera cita ni convertir cada conversación en terapia. Despertar es vivir con un centro, saber lo que sientes, regularlo, poner palabras con tacto, poner límites sin violencia, caminar con propósito. Si eres mujer escuchándome, te invito a notar cuando el miedo habla por tu inconsciente. Ese no hay chispa a veces es no tolero verme. Esa intensidad a veces es me están amando sin mis máscaras. No es un mandato para quedarte donde no quieras. Es una invitación a discernir, estoy huyendo del otro o de mí. Y si decides quedarte, que sea por libertad, no por culpa. Si decides irte, que sea por honestidad, no por pánico. Si eres hombre emocionalmente inteligente, no te conviertas en mártir ni en policía emocional. Tu sensibilidad no es defecto. Es fortaleza cuando se integra con límites, misterio y dirección. Deja de buscar aprobación, empieza a practicar selección. No implores comprensión, practica claridad. No te sobreexplique, muestra consistencia. Se sentirán atraídas no por tu dolor expuesto, sino por tu capacidad de cargarlo con dignidad. Integra 3 hábitos. Regulación diaria. Cuerpo primero, mente después. Respira, mueve, escribe. Quien regula su sistema nervioso no mendiga calma afuera. Lenguaje consciente. Habla desde ti, sin acusar ni rogar. Esto soy, esto busco, así me relaciono. Curaduría de ritmo. Avanza por capas. Si notas saturación, desacelera. Si hay reciprocidad, profundiza. Si hay confusión crónica, suelta. Recuerda, no todo mundo está listo para un vínculo consciente. Eso no te rebaja, te orienta. La atracción sana es un reconocimiento mutuo, no una conquista a la fuerza. Cuando tu vida tenga norte, tu corazón tenga orden y tu palabra tenga peso, tu presencia hará algo especial. Ya no activará miedo, activará confianza. Y la confianza, con el tiempo, se convierte en deseo. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra profundidad en los comentarios. Así sabré que no viniste a escuchar frases bonitas, sino a mirarte de verdad. Si este contenido te sirvió, compártelo con alguien que necesite desactivar sus viejos algoritmos y dale like para que sigamos abriendo temas que casi nadie se atreve a tocar. Lo que viene irá más hondo. Vamos a cartografiar las sombras sin perdernos, a enamorarnos sin anestesia, a aprender el ritmo exacto en el que la vulnerabilidad se vuelve imán y no amenaza. Porque cuando el corazón aprende a sostenerse, deja de temer a quien lo ve y empieza a desear a quien lo honra. Nos vemos en el próximo.